Muy bien. Primero que nada, muy buenas noches a todos. Es la primera actividad del hito número 4. ¿Ok? Este hito número 4 consta de el tema de reanimación cardiopulmonar, triaje y situaciones adversas. Y también la realización de diferentes casos clínicos de todo lo abordado hasta el momento. Como primer punto, decirles que la reanimación cardiopulmonar tiene múltiples literaturas. Sin embargo, ya hace muchos años se reunieron expertos en el tema y determinaron crear parámetros, crear guías para poder hablar un solo lenguaje, hablar un solo idioma con respecto a la reanimación cardiopulmonar, tanto básica como avanzada, tanto prehospitalaria como intrahospitalaria. ¿Ok? Una de esas asociaciones es la American Heart Association. ¿Ok? Y en algunas literaturas ya no hablan de reanimación cardiopulmonar, sino de soporte vital básico y soporte vital avanzado. ¿Ok? También algunas otras literaturas hablan de que todas las personas, todos los seres humanos deberían de tener algún conocimiento o conocimientos básicos con respecto a realizar alguna reanimación cardiopulmonar básica, así como también contar con un sistema de respuesta rápida o un sistema de urgencia integrado, o como lo quieran llamar, para poder dar solución o respuesta rápida a este tipo de adversidades. Entonces tenemos que tener varios conceptos, ¿no? Conceptos esenciales con respecto a, por ejemplo, cardiorrespiratoria. ¿Ok? Eh, Dicen que esta se pudiese dividir en causas respiratorias o una parada cardíaca como tal. Muchas veces es el inicio, una parada respiratoria, de lo que acontece en un segundo escenario que es la parada cardíaca. Es decir, que muchas veces ocurre primero una respiratoria y esta respiratoria conlleva a la cardíaca, ¿no? Entonces otras literaturas hablan de la parada súbita, tanto de la actividad cardíaca como la respiratoria, o que esta respiración sea por muy debajo de del número de respiraciones por minuto, o sea un tipo de respiración que se entrecorta o de jadeo, también lo reportan así. También la reanimación cardiopulmonar, esta se subdivide en básico y avanzado. Básico, algunos reportan de que es para todas las personas que no ofrecen servicios de salud, llámense personas que no son paramédicos, no son personal de salud, no son médicos, ¿ok? Y es una reanimación cardiopulmonar básica. El avanzado ya es para el personal de salud, y en muchas literaturas hablan de ya este segundo concepto lo convierte en un soporte vital, tanto básico como avanzado, que es netamente del personal de salud. Algo muy importante a tener en cuenta es la cadena de supervivencia. Algo muy importante es reconocer de forma precoz los signos de alarma y solicitar ayuda, es decir, activación del sistema de emergencia. Iniciar lo antes posible el soporte vital básico, y la reanimación cardiopulmonar se inicia si la víctima no responde y no respira normalmente. La realización de desfibrilación precoz si amerita la desfibrilación, y la iniciación del soporte vital avanzado y posteriores cuidados por resucitación. Ahora bien, en la American Heart Association, en sus actualizaciones, dividen la cadena de supervivencia en dos escenarios, teniendo en cuenta que es una parada cardíaca intrahospitalaria en donde el paciente evidentemente está hospitalizado, ¿ok? El paciente está en algún lugar internado, en donde siempre hay una vigilancia y prevención. El paciente está monitorizado, el paciente está bajo vigilancia las 24 horas del día, donde se pudiese presentar
una parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, y una vez reconocida la parada cardiorrespiratoria, de igual manera se activa el sistema de respuesta de emergencia. ¿Ok? Entonces, una vez identificado la parada cardiorrespiratoria, procedemos a una reanimación cardiopulmonar de calidad inmediata. Como habíamos mencionado, la desfibrilación rápida sí amerita, y evidentemente el soporte vital avanzado y cuidados por paro cardíaco. Eso ya se hace en unidades de cuidados intensivos, previo laboratorio de cateterismo, que es uno de los parámetros del tratamiento. Así como también hay una cadena de supervivencia extrahospitalaria. En la cadena de supervivencia en una parada cardíaca extrahospitalaria, tenemos el reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencia, es decir, reconocer que un paciente entra en una parada cardiorrespiratoria. Realizar una reanimación cardiopulmonar de calidad inmediata. Igualmente, la desfibrilación, una vez activado el sistema de respuesta de emergencia, los servicios de emergencia y emergencia básicos y avanzados llegan al lugar, y posteriormente, de igual manera, se traslada al paciente a una unidad de cuidados intensivos, previo laboratorio de cateterismo, que es lo que se está utilizando actualmente para el tratamiento post reanimación cardiopulmonar. Es muy importante tener en cuenta la etiología de la parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a tratar después que podamos solventar una parada cardiorrespiratoria a través de una reanimación cardiopulmonar. Dentro de las causas cardíacas, ¿okay?, que dicen la literatura que es el 80% de las causas de parada cardiorrespiratoria, están las arritmias. Dentro de ellas tenemos fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, asistolia, actividad eléctrica sin pulso. Más o menos frecuente también que tenemos ahí, que los pueden observar, ruptura cardíaca, taponamiento cardíaco y disfunción valvular. Taponamiento cardíaco, que muy bien lo hemos visto. Dentro de las causas no cardíacas tenemos accidentes neurológicos, antecedentes vasculares, accidentes pulmonares. Dentro de ellos, de los pulmonares que también vimos, neumotoras a tensión, ¿okay?, así como también un tromboembolismo pulmonar, asma y neumonía. Y otras situaciones especiales que también la vimos, como traumatismos, intoxicaciones, sobredosis, inmersión, anafilaxis, hipovolemia, hipotermia, electrocución, hipoxia, entre otros. Eso no quiere decir que uno de estos conlleve a algunas de las causas cardíacas, o algún accidente vascular o neurológico conlleve a una causa cardíaca, porque pueden estar incluidos unos dentro de otros, o ser el desencadenante uno a las otras causas o etiología de una parada cardiorrespiratoria. Es importante el diagnóstico. Y para realizar a un paciente con parada cardiorrespiratoria, el diagnóstico, hay unas claves en la anamnesis y exploración física. Evidentemente un paciente no te responde, puede estar inconsciente, que la mayoría lo está inconsciente. Hay ausencia de respiración o respiración agónica, que el paciente está en un paro respiratorio, o no hay signo de circulación, no hay pulso detectable, es decir, que está en paro cardíaco. Es decir, entra en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Entonces, ese no es tan difícil identificar esa situación. Ahora bien, ¿hay alguna prueba, algún examen complementario que nosotros hacemos para poder hacer el diagnóstico? Una parada cardiorrespiratoria establecida no está indicada ninguna. Es decir, usted es un paciente en el ambiente prehospitalario, una vez que usted identifica que no hay respiración, hay ausencia de respiración, o la respiración es agónica, ¿ok? Entonces, usted no puede estar, primero, usted no sé si vieron el meme que dice: mi primer día en el hospital, el paciente está con una puñalada en el tórax,
y le pregunta, el interno le pregunta al paciente que si en su domicilio tienen alcantarillado y algunas otras cosas más. Entonces, no podemos pensar, una vez diagnosticada un paro cardiorrespiratorio, pensar en ese momento, en esos primeros 10, en esos primeros 5 y 10 segundos, en lo que tarda como mínimo o como máximo para iniciar una reanimación cardiopulmonar. Una vez que tengamos el diagnóstico, no podemos esperar a estarle realizando electrocardiogramas o ver si tiene presión. No, usted debe de iniciar de manera inmediata una reanimación cardiopulmonar teniendo los elementos antes mencionados. ¿Okay? Ahora, es diferente en pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, pacientes que están críticos, que están monitorizados, que tienen un control de presión arterial, que están conectados a un pulso oximetría, a un saturómetro o a un dispositivo de pulso oximetría, que se les puede realizar un electrocardiograma al paciente de manera seriada. O sea, no es lo mismo porque estos parámetros, tanto un electrocardiograma como el ritmo cardíaco o el control de la presión arterial o la saturación de oxígeno, pudiesen alertarnos de que un paciente pudiese entrar en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Entonces, de esa manera pudiésemos prevenir. O sea, son dos situaciones, dos escenarios distintos con respecto a si se realiza o no algún tipo de prueba complementaria para llegar a un diagnóstico o para pensar en iniciar una una reanimación cardiopulmonar. Hay que tener en cuenta muy bien eso. Ahora bien, hasta ahora nosotros hemos visto que el ABCDE, ¿verdad? Resulta y acontece que en una reunión que tuvieron la American Heart Association, ellos determinaron de que esta secuencia en este tipo de pacientes cambia. ¿Ok? Cambia a C, cambia A y cambia B. ¿Ok? Entonces, en esa secuencia de ese inicio de actividad, usted primero ve la parte de circulación y si hay ausencia, empieza con las compresiones torácicas, seguida de la apertura de la vía aérea para ver si tiene o no algún cuerpo extraño que esté impidiendo el flujo normal de aire para obtener una buena respiración. Y en buena respiración, en este caso, usted garantiza o debe de garantizar cada 30 compresiones torácicas 2 buenas respiraciones. ¿Y cómo se obtiene esa buena respiración? Verificando la expansibilidad torácica a la hora de aplicar, o lo aplica de forma directa o a través de un dispositivo de respiración, una buena respiración. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el cambio de secuencia del ABC, recuerde que es CAB. ¿Ok? Este es un algoritmo simplificado del soporte vital básico en los adultos. Entonces, usted identifica a través de que no responde, no respira, o no respira normalmente, solo jadeo bloquea. Entonces, usted activa el sistema de respuesta de emergencia, inicia la RCP y al mismo tiempo usted está solicitando o armando un desfibrilador externo automático, un DEA, ¿ok? O un desfibrilador, ¿ok? Con ese conlleva a comprobar el ritmo, aplicar descargas si procede, ¿ok? Y esto lo repites cada 2 minutos. ¿Qué es lo que vas a repetir 2 minutos? Comprobar el ritmo. Porque los desfibriladores tienen la capacidad de también corroborar el ritmo cardíaco. No es solamente el desfibrilar. ¿Ok? Entonces, en el inicio de la RCP, comprimir fuerte, comprimir rápido. Entonces, este algoritmo tiene que quedar grabado, debe de quedar tatuado en su disco duro. Algoritmo simplificado del soporte vital básico. Basic Life Support en adultos. No responde, no respira o respira anormalmente,
Entonces, activa el sistema, obtiene un desfibrilador, inicia la RCP. Y cada 2 minutos usted va a verificar si tiene ritmo. Y si aplica, si está en fibrilación, usted tiene que hacer una desfibrilación. Seguimos. Ahora bien, este es un algoritmo un poquito más completo, un poquito más complejo también. Entonces usted debe confirmar la seguridad de la escena. ¿Ok? La víctima no responde. Pedir ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentran cerca. Este es un ámbito, ¿qué pasa? En el ámbito extrahospitalario, en el ámbito intrahospitalario, igual se activa el sistema de respuesta de emergencia, igual se pide ayuda, igual se grita que hay un paciente en paro. ¿Ok? Entonces, activa el sistema de respuesta de emergencia a través de un dispositivo móvil, si corresponde. Si usted está en la calle, activa el número de emergencia. Lo ideal sería que tengamos un número único. Si es el 113, 116, 106, 911, etc. Eso va a depender de la región, de la localidad del país en que se encuentre. Entonces, si corresponde, al teléfono móvil. Si no corresponde, un botón, un timbre, algo que pueda haber en la institución. Obtenga un desfibrilador externo automático y equipo para emergencias. O enviar a otra persona para que lo traiga, ¿no? Usted no puede alejarse del paciente. En un ambiente hospitalario siempre van a haber muchas personas que lo pueden ayudar, o por lo menos otro. Muy bien. Usted comprueba si la víctima no respira o solo jadea, bloquea, y comprobar el pulso. Esto es al mismo tiempo, esto es al unísono. ¿Ok? Se detecta pulso con certeza al cabo de 10 segundos. Respiración normal, hay pulso, controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. No hay pulso, pero respira con normalidad. ¿Qué pasa en ese escenario? Proporcionar ventilación de rescate, una ventilación cada 5 o 6 segundos o unas 10 a 12 ventilaciones por minuto. Activar el sistema de respuesta de emergencias, si no se ha hecho antes, al cabo de 2 minutos. Continuar con la ventilación de rescate, comprobar el pulso cada 2 minutos, aproximadamente. Si no hay pulso, iniciar la RCP, ir al recuadro de RCP, que ya lo vi. Si no sospecha, si se sospecha la presencia de sobredosis de opiáceo, administrar naloxona si está disponible siguiendo el protocolo. Muy bien, seguimos. Este caso de acá es sin respiración o solo jadea, bloquea y sin pulso. ¿Qué pasa? ¿Qué dice aquí? En este punto, en todos los escenarios, se activa el sistema de respuesta de emergencias o la asistencia y se busca un desfibrilador y equipo de emergencia o se pide a alguien que lo traiga. Ya en este punto, usted tiene que haber agilidad, rapidez, confianza, seguridad a la hora de determinar o de realizar el diagnóstico. Entonces, iniciar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Utiliza el desfibrilador tan pronto como esté disponible y si sea necesario. Llega el desfibrilador externo automático, usted conecta las palas y comprueba el ritmo. ¿Ok? Si el ritmo es desfibrilable, administrar una descarga, reanudar la reanimación cardiopulmonar de inmediato durante aproximadamente 2 minutos, hasta que lo indique el desfibrilador externo automático para permitir una comprobación del ritmo. Continuar hasta que se le sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse. Si no es desfibrilable, reanuda la RCP de inmediato durante aproximadamente 2 minutos hasta que lo indique el desfibrilador externo automático para permitir la comprobación del ritmo.
Lo mismo, continuar hasta que le sustituyan los dos profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse. Ahora bien, ¿ustedes saben cómo funciona el DEA? ¿Saben qué es un DEA? ¿Han visto? Un desfibrilador Yo sí, externo es automático. una cajita que tiene unos electrodos y tú lo pones en el tórax del paciente y empieza a registrar los ritmos y le puedes dar el botón para desfibrilarlo. Incluso tiene instrucciones de voz, creo. Exacto. A ver, evidentemente es un dispositivo eléctrico, electrónico, es un dispositivo que tiene pilas recargables o baterías, mejor dicho, recargables y siempre tiene que estar cargado. Se tiene que hacer la comprobación del funcionamiento de un desfibrilador en todas las emergencias, cada cambio de turno. Nunca se hace, nunca he visto hacerlo, pero se tiene que hacer. Si usted entra a una emergencia y tiene que estar seguro que cuenta con un desfibrilador, si es un desfibrilador externo automático, mejor, ¿ok? Si tenemos laringoscopio, si el laringoscopio funciona, si el laringoscopio tiene pilas, si tiene las tres palas adecuadas o universales, vamos a llamarlo así, si contamos con drogas necesarias para atender a un paciente con paro cardiorrespiratorio, si contamos con UCI disponible, si contamos en el centro si se hace cateterismo, entre otros. ¿Ok? Pero eso es lo básico. Algunos le llaman un carrito o carro de paro. ¿Ok? Inclusive hay una tabla de paro, una tabla de reanimación. Pero bien, el desfibrilador externo automático, como habíamos dicho, es un dispositivo que tiene dos funciones que se pueden modificar. Está la función manual y está la función de automático. Cuando usted activa lo automático, inmediatamente hay una voz que dice, conecte. Hay también varios modelos. Hay uno que sí tiene electrodos, hay otro que no tiene electrodos. Hay uno que tiene solamente las paletas o palas. En cada paleta o pala está identificado que dice externón y apex. ¿Ok? Hay unas que son manuales que se deben de colocar. Hay otras que se ajustan, se pegan tanto en el esternón como en el apex. Y el desfibrilador literalmente te habla. El desfibrilador te habla y te dice inicie reanimación cardiopulmonar. Te inicia la reanimación cardiopulmonar, ¿okay? Con compresiones y con la ventilación y te indica el mismo desfibrilador stop, pare, para, mide la frecuencia o mide el ritmo a través de las palas o te indica que conectes nuevamente las palas y te marca un trazo electrocardiográfico. De acuerdo a eso, el mismo desfibrilador te dice, te habla y te indica que va a desfibrilar en caso de que sea desfibrilable, ¿no? Y si no, te dice continúe con la reanimación. Esa voz te va a cortar cada 2 minutos. ¿Ok? Hay muchos modelos de desfibriladores, pero todos cumplen la misma función. Hay unos muy antiguos que no te hablan, solo te marcan sonidos, pero igual te dan una alerta. ¿Ok? Después vamos a hablar de los desfibriladores. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer los reanimadores? ¿Quién puede leer los reanimadores deben? Yo, doctor, buenas noches, doctor. ¿Puedo leer yo? Claro. Jimena Pilar. Ya. Leer. Los reanimadores deben realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto,
Comprimir a una profundidad mínima de 5 centímetros o 2 pulgadas. Permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión. Reducir al mínimo las pautas de las compresiones. Ventilar adecuadamente, 2 ventilaciones después de 30 compresiones, realizando cada ventilación durante 1 segundo y asegurándose de que produce elevación torácica. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que se... a ver, que alguien lea la parte del no deben? ¿Quién va a leer no deben que no sea la misma? Doctor, yo puedo leerlo. Ajá. Claudia Linares. Los reanimadores no deben comprimir con una frecuencia menor de 100 compresiones por minuto o mayor de 120 compresiones por minuto. Comprimir a una profundidad inferior a 5 centímetros o 2 pulgadas, o superior a 6 centímetros, que equivale a 2.4 pulgadas. Apoyarse en el pecho entre compresiones. Interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos y proporcionar demasiada ventilación, es decir, demasiadas ventilaciones o ventilaciones excesivamente fuertes. Muy bien. La idea de dar compresiones es garantizar una frecuencia cardíaca que esté entre 100 y 120 compresiones por minuto. Esa es la idea para que ese músculo, o sea, no se va a contraer, pero va a simular una contracción y va a poder bombear, entre comillas, se va a poder perfundir, por ejemplo, los órganos vitales. O sea, ese es el principio básico, ¿no?, de la compresión. Ahora bien, si me voy muy por debajo, tal vez no garantice eso. Y por encima, tal vez me haga una modificación en el trazo electrocardiográfico que está registrando el desfibrilador. ¿Ok? Eso por un lado. Con respecto a la profundidad, dice una profundidad mínima de 2 centímetros. Entonces no puedo irme menor a 5 y no puedo ir mayor a 6. ¿Qué pasa si no hago buena profundidad? Es decir, menor a 5. No voy a poder garantizar que ese músculo cardíaco pueda bombear. Y si excedo, puedo ocasionar una lesión a la articulación. ¿Qué articulaciones hay ahí? ¿Alguien ha hecho alguna vez reanimación? Que no sean los muñecos. Ok. Entonces, ¿cómo se llama la articulación que está entre el esternón y la costilla? Esternocostal. ¿Cómo? Articulación esternocostal. Ok, perfecto. Entonces, puedo lesionar, puedo inclusive fracturar costillas, puedo hacer luxaciones de esa articulación. Ha pasado, me ha pasado, he visto que ha pasado cuando uno exagera en esa compresión. Hay manera de medir que esas compresiones estén bien. ¿Cómo puedo medir que esas compresiones estén bien? Decir que estoy en 5 más o menos. ¿Cómo mido? Con una regla. Con una cinta métrica. Eso se refleja en el trazo en el trazo del ritmo en el desfibrilador. Va a haber una onda grande. Si se sobrepasa esa onda, quiere decir que estoy yendo muy por encima. Si no hay una onda adecuada, cuando hago las compresiones, quiere decir que estoy muy por debajo y debo de incrementar más. Entonces, la descompresión torácica completa es también importante. Terminar de hacer muy bien el ejercicio con respecto a la descompresión, porque de esa manera voy a garantizar que
que también tenga una, o sea, que ese músculo cardíaco esté bombeando de manera adecuada. Entonces, ¿cómo no voy a garantizar eso? Apoyándome, o sea, por eso es muy importante la posición a la hora de hacer una reanimación cardiopulmonar en el contexto de las compresiones. ¿Ok? No puedo apoyarme en el pecho entre compresiones. No puedo descansar en el pecho del paciente por cada compresión. ¿Ok? Entonces, reducir al mínimo las pausas de las compresiones. Evidentemente, no puedo dar 30 compresiones, 2 respiraciones y decir, ya va un momento. O a la hora de intercambiar la persona que está haciendo las compresiones, a la hora de intercambiar no podemos tardar más de 10 segundos. ¿Ok? Y la ventilación adecuada, evidentemente, son 2 ventilaciones después de 30 compresiones, realizando cada ventilación durante 1 segundo. ¿Ok? En estas actividades, para garantizar de 100 a 120, se debe de contar en voz alta. ¿Ok? Algunos libros hablan de contarlo como 1001, 1002, 1003. Otros hablan de... Otros hablan de decir alguna otra palabra que pueda simular eso. Y de esa manera, dándole 30, vamos a garantizar ese número de compresiones por minuto. ¿Ok? No puedo hacer una ventilación excesiva, muy fuerte, porque esa ventilación excesiva, ¿vale? O sea, mucha presión positiva puede ocasionar otra lesión. ¿Qué otra lesión puede ocasionar si esa compresión, o sea, si esa presión positiva que yo realizo a la hora de ventilar al paciente me excedo? ¿Qué pudiese pasar? Ajá. ¿Quién dijo yo? ¿Se cortó el internet? ¿Por qué no puedo ventilar o hacer ventilaciones excesivamente fuertes? Porque si el paciente hiperventila, entonces va a perder dióxido de carbono y se va a volver alcalótico y ya viene la narcosis. Claro, eso sí, hago demasiadas ventilaciones, pero si hago ventilaciones excesivamente fuertes, Diría que, perdón, perdón, Dale. gracias, bro. Doctor, bueno, si no me equivoco, sería que aumenta la presión intratorácica y eso hace de que disminuya el flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha. Eso va a disminuir el gasto cardíaco al mismo tiempo, ¿o no? ¿qué más se les ocurre desde el punto de vista respiratorio? ¿Se les ocurre algo?
Doctor, quizá me equivoque, pero si las ventilaciones van con mucha fuerza, podría ocasionar una ruptura alveolar quizá, o generando un neumotórax. ¿Cómo se denomina eso? ¿Cuál? La ruptura alveolar, ¿Doc? Bueno, ¿qué va a ocurrir si se rompe algo ahí? Neumotórax. ¿Qué Ok. más? ¿Ah? Doctor, ¿sería que puede ser la fractura de tórax si dan compresiones No, muy cuando fuertes? hay, o sea, si se aplica muy fuerte, si se aplica muy fuerte, o sea, una ventilación excesivamente fuerte, va a vencer las presiones intraalveolares, presiones intrabronquiolares, presiones bronquiales y toda esa parte. Y puede llegar a romperse, ¿ok? Eso se llama barotrauma, con el consiguiente neumotórax, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí alguien me pregunta, ¿qué pasa si en caso de personas que tengan pectus carinatum o pectus excavatum? Se sigue el mismo procedimiento si este fuera muy marcado en cuanto a la profundidad. Resulta y acontece que la American Heart Association no tiene recomendaciones con respecto a eso. Sin embargo, hay algunos reportes que indican que colocar alguna especie de dispositivo, llámese una plancha, una placa, algo así, que pueda fortalecer esa área para poder realizar las compresiones. Pero no hay reportes fidedignos o trabajos que indiquen algo, por lo menos yo no los conozco, pero muy buena pregunta. Pero algunos han reportado la utilización de una plancha, de una especie de placa de titanio o de algún otro material que pueda fortalecer esta parte del tórax y pueda realizar tal vez tus compresiones sin ninguna dificultad. Si alguien tiene una información más científica, no, háganoslo saber o nos mande el link. Continuamos. Muy bien. Los fármacos utilizados en la reanimación eso va a variar de acuerdo a la literatura que uno revise. Sin embargo, está dentro de los fármacos adrenalina, miodarona, lidocaína, magnesio, realizar algún tipo de trombólisis, atropina y bicarbonato. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa? En unos libros que les envié, en una literatura, bibliografía para revisar, están las actualizaciones 2015, que es la más nueva que puede encontrar con respecto a la American Heart Association, que habla de las cosas que se han modificado en una anterior actualización que fue en el 2010 con respecto a los fármacos. Entonces yo les invito a que lean esos capítulos con respecto a por qué, cómo, cuándo, a qué hora, con qué, con quién, cómo se utilizan estos fármacos. ¿Ok? Y es muy importante conocer los tipos de fármacos que vamos a realizar. Muchas veces en la atención prehospitalaria, que es el tema que nos corresponde en la mayoría de estos, de esta materia en urgencia y emergencia médica 1, es la parte extrahospitalaria, es la parte prehospitalaria. Entonces, no hablan de utilización de fármacos en su mayoría, pero tenemos que tener en cuenta el uso de los fármacos, porque se supone que contamos con un sistema de respuesta de emergencia rapidísimo, donde la ambulancia llega en menos de que cante un gallo y que podemos llegar a un centro de salud avanzado, donde tengamos UCI, tengamos sala de emergencias, tengamos salas de trauma shock, donde podamos atender a estos pacientes de manera avanzada. ¿Ok? Pero tranquilos que ustedes van a investigar esto.
Las actuaciones clínicas durante la reanimación cardiopulmonar. Durante todo el tiempo que se inicia. Probar palas y electrodos. Reanimación cardiopulmonar de alta calidad. ¿Qué quiere decir? Garantizar la frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Una buena profundidad, que ya dijimos que es ¿cuánto? 5 centímetros. 5 centímetros, ¿verdad? Y una buena descompresión. Esa es una RCP de alta calidad, o algunos lo llaman un soporte vital de alta calidad. Tiene que cumplir estas 3 cosas para usted decir que está dando un soporte vital básico o un soporte vital avanzado. Planificar acciones. No nos podemos volver locos a la hora de una parada cardiorrespiratoria. Es identificar respiración, pulso e iniciar la reanimación cardiopulmonar. Planificar acciones, llamar al sistema de urgencia a través de un teléfono celular si es que está fuera del hospital, o en su defecto también puede gritar, hablar en voz alta que hay un paciente grave, que hay un paciente en parada cardíaca. ¿Ok? Administrar oxígeno, evidentemente, si lo tenemos a la mano es lo primero, dentro de otras cosas. Y realizar el examen secundario, la ABCDE. En este caso, si vas en el secundario, usted va a hacer el A, que va a volver a verificar si esa vía aérea está permeable. Va a garantizar una buena respiración y pensar si te debe de valorar si el paciente lo va a intubar o no. Esa decisión que la tiene que tomar el proveedor de servicio de emergencia. Este paciente lo voy a intubar porque tengo elementos para intubar. En C, garantizar las compresiones que habíamos hablado para que se restablezca, entre comillas, la circulación mientras usted está realizando la reanimación cardiopulmonar. Abordar una vía periférica o una vía central, de acuerdo a su disponibilidad, de acuerdo a sus capacidades. ¿Ok? Y lo otro de ella lo deja para un examen terciario o cuaternario. ¿Ok? Mucho se habla de el cuidado post-paro. ¿Ok? Los cuidados post-paro es muy importante porque usted tiene que valorar de manera persistente y continua. No es que ya lo saqué del paro y chao, me voy. No, tiene que ser una valoración, una monitorización constante. La oxigenación y ventilación controlada, evidentemente. Evidentemente la ventilación controlada es importantísimo. Saber si usted lo va a conectar a un ventilador, cómo manejar esos parámetros, ¿ok? Que no se excedan las presiones porque puede ocasionar un barotrauma. Control de la temperatura. Muy importante es control de la temperatura. Hay algo que se llama el manejo de la temperatura en pacientes post-paro. ¿Okay? Paciente que usted le sacó del paro. Que usted va a garantizar una temperatura entre 34 y 36 grados centígrados para poder restablecer algunos tipos de elementos neurológicos, ¿ok? Que esto vamos a hablar más adelante, el control de la temperatura. La sedación y crisis comiciales o crisis epilépticas o convulsiones, importantísimo, ¿ok? Porque puede ocurrir, de acuerdo a la etiología, puede ocurrir que el paciente convulsione, posterior a eso pueda convulsionar. Control de la glicemia, evidentemente, tienen que controlar la glicemia en todos los pacientes. Antiarrítmicos profilácticos, esto está en controversia y esto lo van a revisar en la tarea que les voy a indicar. Evidentemente hacer la monitorización y control del electrocardiograma para determinar si hay o hubo algún tipo de sufrimiento del miocardio o si hay algún tipo de arritmia que se deba de corregir, y evidentemente tratar la causa de en las cuales, ¿cómo? En la primera tarea, en la revisión del DEA y todo lo que corresponde a DEA. Si Vamos a implementar.
Si usted lo quiere colocar, lo puede colocar sin... Es todo lo referente al DEA, al desfibrilador, automático y manual. Lo que ustedes quieran colocar, en niños cuántos joules, si quieren lo puedes poner, porque es pedacito que en la American Health te dicen niños, es un pedacito. A ver, voy a tratar de buscar el libro acá.